Bueno, lo último que alcanzamos a ver acá en el ejercicio que estábamos viendo fue justamente el listar personas, donde podíamos ver a cada una de las personas que estaban dentro de nuestra lista, y lo otro era registrar personas, que hasta el momento estábamos viendo si el formulario era válido, y posteriormente imprimíamos toda la información de la data, la guardábamos y retornábamos la lista de, perdón, retornábamos al método lista de personas y llamábamos entonces a esa otra vista. Pero el problema era que nosotros quedábamos acá en una especie de... bueno, nos quedábamos acá con el nombre de esta ruta, con el nombre de este método, registrar personas, y si actualizábamos se volvía a actualizar el último registro, ¿cierto? Ese error no nos puede ocurrir en un sitio real, porque si no se van a estar repitiendo los datos, y eso sería un sitio muy ineficiente que nosotros pudiésemos gestionar. Por lo tanto, les voy a dar unos pocos minutos para que puedan investigar lo siguiente. No sé si recuerdan, pero al principio del semestre yo les explicaba que acá nosotros podíamos tener, cada uno de los pads podía tener, por ejemplo, un name. Entonces yo podría tener acá un name, obviamente entre comillas, y le podía poner un nombre. Por ejemplo, listar guión bajo personas. Entonces, lo que yo quiero ahora es que investiguen, y me lo van a explicar, si no lo encuentran lo explico yo en un par de minutos, es cómo hacer el llamado a esta ruta, que para que se puedan ir o cambiar a esta ruta, pero utilizando el name. Como pista, hay una función que se llama reverse, ¿ya? Eso es como una pista para que puedan investigarlo. ¿Se comprende el concepto, no, de lo que hay que hacer? Investigar entonces cómo, acá en mi view, entonces, yo puedo, en vez de retornar acá listar persona, puedo hacer un return con el name. Así, de esa forma yo puedo gestionar hacia qué ruta quiero ir, y así no tengo el problema de que cuando presione F5 se me refresque nuevamente la pantalla y se vuelvan a enviar datos para insertar. ¿Ya? Así que, por favor, vean cómo resolver eso. Bueno, la solución acá, primero que todo hay que importar lo que es reverse. Entonces ponemos from Django.url s, importamos acá reverse. Y anteriormente también habíamos usado un HTTP response, y aquí vamos a utilizarlo también, así que vamos a usar un from Django.http y vamos a importar from un... Ah, ¿cómo punto? Ah, perdón. Ya, le entendí punto. Ya, import, entonces vamos a poner HTTP response, y aquí nosotros lo que queremos que haga en realidad es un redirect. Entonces vamos a buscar esta opción para que no haga el redireccionamiento. Entonces HTTP response redirect. Con estos dos elementos nosotros podemos hacer ahora que mediante el name que definimos acá y mediante una redirección nos cambie entonces de ubicación. Entonces acá donde dice return, lo que vamos a tener va a ser el HTTP response redirect, entre paréntesis le vamos a decir que nos tiene que enviar hacia reverse, y entre paréntesis le ponemos el nombre del name que yo le indiqué acá. Mi name se llama listar-personas. Y le agregamos acá entonces listar-personas, y ahora nos hace una redirección mediante la URL. Vamos a probar esto. Lo voy a ejecutar acá en el terminal de Visual solamente. Ahí está la línea que estábamos viendo recién. Python manage p room server. Ejecuto. Me dice que no sé lo que decía, no alcanza a leer. Ah, perdón, me falta acá activar la base de datos. No la activé. Ya, ahora sí. Perfecto, ahí está funcionando. Vamos al vínculo. Acá entonces nos muestra que tenemos a slash personas. Acá dice agregar persona.
Entonces, add personas, aquí estamos en el registro, vamos a agregar acá, eh, registramos, sí. Ahora nos reenvía acá la lista y está el último dato, pero arriba dice, no alcanzo a leer, dice persona, no dice add persona. Entonces, si yo refresco la página, no tengo nuevos datos que se estén insertando. Esto es lo que yo debería tener mínimo cuando inserte acá una base, un elemento dentro de la base de datos para evitar que el dato se vuelva a reinsertar, reinsertar y reinsertar. De todas formas, otra cosa que debería hacer acá en el código sería que estos elementos los debiese setear a vacíos. Cosa que si vuelvo a entrar acá, primero esté todo seteado vacío, o sea, luego del proceso antes de guardar o después de guardar, debería setear todo esto en como null, podría ser, o bien como vacío simplemente, y después volver a hacer el proceso. O sea, limpiar los datos también se pudiese utilizar acá. Perfecto, ahí ya tenemos lo que sería nuestro sistema ya con redireccionamiento. ¿Qué es lo que nos falta ver también el día de hoy? Nos falta ver entonces el proceso de editar y de eliminar. Y aparte de eso, nos falta ver cómo agregarle Bootstrap. Porque la verdad, si vemos este formulario, ¿dónde lo dejé? Si vemos el formulario que está acá, ¿cómo se ve este formulario? ¿Se ve bonito, no? No se ve muy bonito que digamos. Entonces la idea acá sería hacer que al menos esto tenga Bootstrap, que ocupe quizás todo el espacio, tratar de agregarle clases. Entonces tratemos de hacerlo un poquito más bonito. No sé cómo nos vaya, pero intentémoslo. Y vamos a buscar acá nuestro formulario, porque nosotros estamos mandando solamente el formulario, así que nos vamos acá al form. Acá nosotros definimos nombres diferentes para lo que era... Ah, bueno, pusimos el mismo nombre. Ah, no, nosotros pusimos nombres iguales. No hay ningún problema si los nombres son exactamente iguales. De hecho, uno es el formulario que se crea para mostrarlo y el otro es el formulario que se crea cuando hacemos el retorno. Entonces, por eso necesitamos dos formularios para poder cargar esto y poder utilizar los datos y poder sacarlo, etcétera. Ya, eso es normal que tengamos siempre que definir dos formularios. Lo que vamos a hacer ahora va a ser agregar entonces un par de clases de Bootstrap. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá, a este formulario que dice for.form, le vamos a agregar, por ejemplo, eh, lo siguiente. Le vamos a agregar acá un nombre, punto, punto, ahí sí. Y vamos a escribir entonces widget, ahí está, punto attrs, o sea, le vamos a agregar un nuevo atributo a este elemento. También se puede hacer dentro de los paréntesis. Si ustedes buscan algunas definiciones, aparecen acá dentro la inserción de algunos atributos, pero también lo puede hacer abajo. Ahí donde ustedes le acomode, lo hacen sin ningún problema. Entonces acá, el atributo que yo le voy a dar va a ser, por ejemplo, el atributo de agregar una clase. Entonces aquí agregamos la palabra class. Y les decimos que esto va a ser igual y aquí comillas simples y le damos la clase de Bootstrap que nos permita a nosotros gestionar un formulario. Entonces, si nos vamos a Bootstrap, Bootstrap nos dice acá que para trabajar con formulario, el formulario está muy grande, no veo. Formulario, acá están los formularios. Nos dice que Bootstrap necesita la clase, por ejemplo, todos los elementos que nosotros queremos, ¿qué clase tienen? Para que tengan la clase de formulario de Bootstrap. Ya, for control. Eso que está acá es lo que nosotros necesitamos indicar para que nos tome nuestra clase. Entonces acá le ponemos for control. Se lo vamos a agregar ahí. Con esto lo que estamos diciendo es que efectivamente ahora este usuario o este registro de persona va a tener un formulario o va a tener correcto, un formulario con una clase tipo Bootstrap que sea un control, un for control. Si actualizamos la página acá, no está pasando nada. ¿Ya? Lo ideal va a ser agregárselo a los dos elementos, tanto acá arriba como agregarlo acá antes de la clase meta. Pero acá me está dando error que ese elemento no existe, entonces yo lo tengo que definir, o sea, voy a tener que copiar y pegar esto que está acá, acá adentro. No pasa nada, que repita las cosas. ¿Ya? Ahora sí, me reconoce lo que es lo que sería el nombre, y si actualizo,
ahí ya tengo entonces mi formulario con Bootstrap. Ojo, este es el formulario que se está cargando para obtener los datos, pero después para editar voy a necesitar el otro formulario. Por lo tanto, sí o sí los tengo que definir los dos. Entonces, uno lo muestra al principio y el otro se muestra después en otra instancia. Y si hago solamente uno, claro, uno se va a ver bonito con el formulario de Bootstrap y el otro no se va a ver bonito. Entonces, lo idealmente es agregarle las cosas en los dos aspectos. Sí, que puede ser un poco tedioso y quizás poco práctico que se tenga que definir de las dos maneras, pero así está definido en realidad. Mucho no puedo hacer tampoco. Punto .atr, le vamos a agregar esto a todas partes. Eh, ah, y ahí estaría entonces, ahora si actualizo, ahí veo entonces mi formulario así. Ya se ve un poquito mejor, quizás no es el mejor formulario, ya pero responsivo. O sea que si agrando acá esto, esto está siendo responsivo al menos. Y no está dejando cuadrados de cualquier tamaño, sino que están todos del mismo porte. Podemos mejorar un poco más el formulario, buscando acá detalles del tema de las clases, ver qué nos conviene más, por ejemplo, ahí el for label, etcétera, poder gestionarlo de alguna forma para que esto se empiece a ver de otra manera. Por ejemplo, acá tenía otro tipo de formulario, input group, donde quizás quisiera ver algo como esto. También lo pudiese gestionar, pero tengo que entrar a meter más mano, por así decirlo, agregando acá las clases spam, las clases form y ver cómo lo quiero trabajar. Eso también depende del elemento que estamos mandando como formulario después, porque si recuerdan, acá en el template, en el formulario que nosotros tenemos, estamos mandando un for como as-p, ¿cierto? Como un párrafo. Si yo borro ese formato, se va a ver probablemente diferente, se va a ver así. Se ve más junto inclusive que antes. Entonces van a ir cambiando los formatos. Si le saco el bootstrap, obviamente se van a ver todos los elementos para el lado. Entonces también va a afectar cómo yo muestro los datos de esta manera. Así que hay varias cosas que ir gestionando, pero ya con esto entiendo que estaría bastante bien. ¿Le funcionó, no? Sí, perfecto. Ahí está para que lo terminen de copiar a los que no les alcanzó ya. Bueno, y acá hay que copiar esto de nuevo acá arriba, por si acaso. Ahí. Vamos a editar a la persona y vamos a ponerle un estado. Entonces, si yo quiero editar la persona, lo primero que voy a tener que hacer va a ser eliminar todos los datos de la persona como tal, para poder agregar un nuevo campo. O bien lo podemos agregar, tendríamos que editar nuestro modelo y agregarle un nuevo atributo que se llame estado. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Porque quiero hacer un select. Aquí no tengo ningún select por ahora y ustedes también van a requerir hacer un select en algún momento, sobre todo cuando tengan que hacer en su evaluación después una asociación con foreign key. Cuando ustedes hagan una asociación con foreign key, por ejemplo, yo les pido, créenme categorías primero y luego me crean un producto. Entonces, cuando ustedes crean la categoría, yo voy a ir a crear un producto. El producto no lo voy a poder crear si no existe una categoría previamente, pero yo la categoría no la puedo escribir manualmente, sino que tiene que haber un cell donde se carguen todas las categorías que existen hasta el momento. ¿Ya? Eso para que ya lo empiecen a investigar cómo realizar. Es bastante sencillo en realidad. Se puede escuchar como bien complicado, como no lo han hecho nunca, pero después buscan cómo hacer una foreign key con Django. Son dos, tres líneas de código, más que eso no es. Y entenderlo también es relativamente sencillo. Entonces, vamos a modificar nuestro modelo. Me voy a ir acá al Models y voy a agregar entonces un nuevo atributo a la persona, que se va a llamar estado. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que está activo o inactivo. Entonces ponemos models, punto, y le vamos a indicar que esto es un char field solamente, y lo vamos a dejar así. Y le vamos a dar un max length de unos 50, por ponerle un tamaño, ¿no? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es modificar nuestra persona.
una vez que tenemos nuestra persona modificada, tenemos que ver que efectivamente, primero que todo, nos toma este cambio. Estamos haciendo un cambio en nuestro modelo. Entonces, eso significa que nuestra tabla, por lógica, va a tener que cambiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es reconocer un cambio en nuestra base de datos. ¿Cómo se reconocían los cambios que hacíamos? Yo le doy una pista. Python, Python manage.py. ¿Y qué opción teníamos que utilizar acá? Si pongo migrate es para hacer la migración, o sea, para que las migraciones se carguen. Entonces acá no me sirve. Entonces tengo que hacer correcto un make migration. Si se fijan ahí me salió un error, que los campos ya están aplicados y me dice que los modelos han tenido cambios, pero que no se pueden aplicar porque primero lo que tengo que hacer es un make migration. O sea que Django más encima, a pesar de que yo me equivoque con el código, me dice, mira, primero tienes que hacer esto. O sea, es bastante bueno desde ese punto de vista para alguien que no ha trabajado nunca quizás con algún framework de este estilo, que me vaya haciendo las recomendaciones correspondientes. Si hacemos un main migration, fíjense lo que está indicando acá. Me dice que se ha hecho un cambio en uno de los elementos y me dice que es imposible cambiar el estado a la persona porque ya se setearon algunos valores. Este tipo de errores a ustedes les van a pasar mucho. Yo lo estoy haciendo acá intencionalmente, ¿ya? Porque yo sé que creé mal, por ejemplo, la tabla persona, porque debería haber tenido el estado. Y lo que me está sucediendo ahora es que yo no puedo hacer la migración. Me dice salir y hacerlo manualmente, me dice, o bien permitir los valores y que los demás se seteen como nulos. Probemos la opción uno. Veamos si es que nos permite crear acá. Y nos dice que prácticamente como que no funciona, parece. Está disponible, escribe exit, veamos. Y al parecer no nos toma la migración. Veamos si ponemos acá. No nos está tomando el main migration. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este tipo de situaciones les va a pasar en algún momento y una de las soluciones más prácticas, que esto no lo van a encontrar en ningún libro, en realidad esto lo fui probando a prueba y error porque me pasaron varias veces este tipo de errores con alumnos que se equivocaban a hacer esto y después para no empezar todo de nuevo, me decían, profe, quiero volver a hacer todas las migraciones. Y, y el problema que teníamos era ese, nos sale ese mensaje donde nos dice que hay que hacerlo manualmente. Para hacerlo manualmente, yo tendría que ir acá a los archivos de migraciones, acá, y acá agregar manualmente el nuevo campo que yo le quiero agregar a la persona. Pero, de repente, si tengo muchas tablas o he hecho muchos cambios, eso puede ser muy tedioso. Entonces vamos a hacer algo bien práctico. Van a buscar las carpetas que dicen migration en todas partes y las vamos a borrar. Esta carpeta que está acá y la voy a borrar. Ahí está el registro de mis migraciones. No pasa nada si la borramos porque después volvemos a hacer un main migration y se van a volver a generar. De hecho, aquí tenemos PyCache. También esa caché también la podemos borrar si queremos. Después se vuelve a llenar esa caché de nuevo, así que la podemos borrar. Aquí borré todo de modelo, que al principio esas carpetas no aparecían. Y acá en mi proyecto también tengo otra caché, así que también voy a borrar todo ese tipo de información que no me puede ser que me afecte en el proceso, así que eliminar. Y sería, ahí tendría todos los Pikachu y las migraciones eliminadas. Pero fíjense en lo siguiente, en lo que ocurre. Dirían, perfecto, ya borré todas mis carpetas de migraciones. Voy a volver a ejecutar acá mi código del main migration. Doy enter y perfecto, funciona, pero ¿qué es lo que me dice? Que no hay ningún cambio detectado. O sea, prácticamente todo lo que hice no tuvo sentido. Esto también le sucedió a algunos estudiantes en algún momento. Acá me está reclamando que tengo definido la carpeta static, pero no existe. Vamos a crearla para no tener el error. Ahí vi lo que decía. Entonces, veamos de nuevo si vuelvo a cargar. Perfecto, ya no me sale el error ahí de la carpeta. Era eso el error que aparecía ahí de color amarillo. Perfecto, tengo ese error. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para solucionar que no nos detecte los cambios? Porque tampoco me sirve que no me detecte los cambios. O sea, ya no me sale el error de antes, pero si no me detecta los cambios, como que no haya hecho nada. Lo que van a tener que hacer es agregar el nombre de la aplicación que nosotros hemos hecho cambio. Nosotros hicimos cambio en el modelo app en models. Entonces vamos a tener que darle directamente el nombre, acá está, modelo app, y si yo ejecuto, me dice que no hay ninguna aplicación con el nombre. Ah, perdón, me equivoqué, le puse modelo, era model app, y si le doy enter ahora, me debiese reconocer que hay un cambio. Me dice que se creó, fíjense, un modelo
persona. Lo correcto acá en realidad es que cuando hago las modificaciones, me debería decir que acá se hizo un alter model. En algunos momentos les van a pasar este tipo de situaciones. Entonces, para que no borren todo y empiecen desde cero, esta es una situación, esta es una solución, quizás no la más óptima, pero que la verdad funciona bastante bien. Para que no tengan problemas quizás en la modificación, las bases de datos no tendrían que tener datos o tendrían que estar vacías. ¿Ya? O borrar directamente todas las tablas de la base de datos, etcétera. Entonces acá lo que haría sería un migration, ahora un migrate, y me dice que eh, posiblemente, bueno, me dice acá que se están tratando de aplicar los cambios, pero que no se pudo aplicar, así que vamos a tener que ir de todas formas a la base de datos, la vamos a borrar y la vamos a crear de nuevo, vacía obviamente porque igual ya tenía datos, y así podríamos entonces hacer la modificación que nosotros queremos. Esto es para evitar empezar con todo un proyecto desde cero. Entonces mi base de datos acá, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Modelo Django. Di, eso, perfecto. Entonces esa base de datos que está acá la van a eliminar. Y acá está la opción en... que no veo. Ah, eliminar. Entonces era esa, ¿cierto? Y eliminar, perfecto. Vamos a eliminar la base de datos. La volvemos a crear entonces, modelo Django. La creamos nuevamente. Ahí está vacía la base de datos. Y la volvemos a ejecutar con el migrate. Y ahí se va a crear todo de nuevo sin ningún problema. Vamos acá a actualizar. Seleccionamos modelo Django, esa es. Y ahí está todo creado y ahora persona cuenta con lo que sería el estado. Insisto, esta no es la mejor opción idealmente, pero es una solución que pudiesen tener que evite, porque lo que hacen generalmente, me da error, no sé qué es lo que está pasando, empiezo todo de nuevo. Y la idea es que eviten eso de perder el tiempo y volver a crear todo de nuevo. ¿Se entendió? Acá, se me cerró. Simplemente la selecciona, va a la lista de bases de datos que hay disponible, acá le aparece una opción de seleccionar, la selecciona, presiona eliminar y OK. Y listo. Y después la vuelve a crear con el mismo nombre. Si voy acá a mi página todavía sigue, perdón, no sigue funcionando porque no tengo el room server corriendo, así que vamos a poner acá Python, managep room server. Y si ejecuto acá la página va a seguir funcionando de forma tradicional, ahí está, se actualizó, sigue funcionando, pero ahora me aparece el estado. Fíjense, solamente yo le dije que considerada que, bueno, ¿por qué me aparece acá el estado? Y siendo que yo no lo he agregado en el formulario todavía. Porque nosotros se acuerdan que en la base de datos, o perdón, en el formulario, voy a cerrar esto por mientras, en el formulario yo le puse que quería que llamara a ¿cuántos campos? A todos los campos. Entonces, independientemente que yo no lo tenga definido acá, para poder darle los valores, él lo va a reconocer automáticamente el campo. Entonces ahí ya vemos que nuestro formulario sí está funcionando con lo que sería el estado. Pero nosotros vamos a agregarlo acá, vamos a poner acá estado, la vamos a definir también acá arriba, porque era un char field, así que vamos a poner estado. Y vamos a hacer lo mismo aquí abajito, para agregar entonces el, el estado. Acá, ¿qué pasó? La sangría. Ahí sí. Y acá sería entonces estado. Perfecto. Ahí ya tenemos todo con Bootstrap funcionando nuevamente. Si voy a mi lista de personal, ahora no voy a tener ninguna. Entonces no hay personal en la base de datos, perfecto. Y lo que vamos a hacer acá entonces va a ser que nosotros podamos seleccionar un par de elementos de un select. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a definir, por ejemplo, lo vamos a hacer acá. Vamos a definir una variable que se va a llamar estados. Y esto va a ser igual a un array. Vamos a poner paréntesis de corchetes. Y vamos a poner entonces un par ordenado. Donde vamos a tener, por ejemplo, un activo. Y lo que va a significar es que la persona va a estar activo. El primero es el valor
y el segundo es el dato que se muestra. Entonces, ustedes van a almacenar. Esto es la base de datos y esto es lo que le están mostrando al usuario para seleccionar. Podría poner un 1 y un 0, o un 0 y un 1. Entonces, 0 activo, perdón, 0 inactivo y 1 activo. Podría mostrar eso. Pero para, para estar de acuerdo con el modelo que nosotros creamos, que dijimos qué tipo de dato era char, entonces le vamos a poner acá un texto. Podría mandar un número igual como char, pero ya le puse que era un texto, así que lo vamos a dejar así. Y el otro estado que vamos a tener va a ser el inactivo. Entonces vamos a poner acá coma inactivo. Entonces vamos a tener esa posibilidad de elegir si es que nuestra persona va a estar activa o inactiva. Esto por sí solo no me sirve para nada, porque si yo voy a mi formulario no ha cambiado en nada, pero al menos no tengo ningún error por ahora, así que vamos bien hasta ahí. ¿Ya? Al menos no hay errores, eso es importante, hay que ir checando siempre el terminal para ver que no estén sucediendo ningún tipo de error. Ah, por si acaso, si alguien quiere tener el terminal acá abajito, para ir presionando con ese botón y que aparezca el terminal de una forma rápida, es simplemente una extensión que ustedes buscan acá, terminal, e instalan justamente esa opción que aparece con una línea. Se supone que está desactualizada, que ya, o que está en desuso. Pero la verdad es bastante buena. Creo que uno de los mejores terminales que hay, a pesar de que esté en desuso. Porque más que mejor terminal, en realidad es por la practicidad de tener el botoncito de apretar ahí el botón. Si lo quieren, sería esa extensión, que se llama terminal y en la que aparece con la línea marcada. Perfecto. Continuando acá con el formulario que estamos creando, lo que vamos a decir entonces a continuación es que nosotros vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer una pequeña validación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner que el teléfono no es requerido, porque por ahora, si yo intento guardar los datos, ese es otro problema. Si yo intento guardar los datos, me dice que el nombre es requerido. ¿Está bien que el nombre sea requerido? Sí, porque yo lo quiero. Perfecto, lo guardo. El email también es requerido, sí, tiene sentido. Pero el teléfono quizás yo no lo quiero pedir obligatoriamente. Entonces, ¿yo le puedo agregar validaciones al formulario? Sí, sí puedo agregar validaciones. ¿De qué manera? Podríamos hacerlo acá o acá también de forma separada. Lo voy a probar acá adentro. Vamos a poner entonces un widget, que lo que va a decir este widget va a ser igual un forms, punto, y le vamos a, perdón, hay que ver. Vamos a poner acá un require y le vamos a indicar que este dato es un false. ¿Ya? O sea, requerido esto, false. O sea, no es requerido el teléfono. Si actualizo acá, veamos si me toman esta vista, solo hay que agregarlo en el de abajo también. Bueno, agregamos el nombre, agregamos el email y me está pidiendo acá también, entonces hay que agregarlo también en el modelo abajo. Así que tomamos acá y lo pegamos en el de aquí. De todas formas, lo que hago en un formulario lo tengo que hacer en el otro para que después mantenga toda la misma, la misma estructura en todas partes. Si ahora le doy clic, ¿por qué no me está tomando? A ver, vamos a actualizar de nuevo. Ahí sí. Si se fijan ahora ya no me pide el requerido, ahora sí ya lo toma y lo salta. A pesar de que no lo he agregado, si le pongo acá crear, no me pide el teléfono. Entonces simplemente con ponerle acá requerido es igual a false, ya automáticamente cambia el tipo de elemento. Alguien me podría decir, profe, y si quiero poner una contraseña, que por el momento no puedo agregar una contraseña acá sin que se vea. Imaginemos ese valor es el password. ¿Cómo hago que esos datos no se vean? Perfecto, le tiene que agregar acá también otro widget. Entonces vamos a escribir widget, ahora sí, y le vamos a decir, por ejemplo, forms, punto, y vamos a buscar una opción que dice password input. Y ahora con ese método, lo que le estamos diciendo es que la contraseña tiene que tener una entrada tipo password. Si bien acá en el ejemplo dice email, porque no me acordé de haberle agregado una contraseña, la verdad, ahora me acordé para mostrarlo más que nada. Si actualizo y escribo acá una contraseña, fíjense cómo se ve la contraseña. Se ve bloqueada, que es lo que efectivamente esperaríamos en un formulario donde queremos agregar una contraseña. No le queremos mostrar la contraseña a todo el mundo. ¿Ya? Así que eso, anótenlo porque para la prueba quizás lo pida obligatoriamente. Agregar ahí el widget para validar la contraseña y que no se vea.
Pero lo que me interesa en realidad ahora es el tema del estado, ¿cierto? ¿Qué es lo que le vamos a agregar al estado? Entonces, acá necesito también estos estados, lo voy a copiar arriba y abajo para que también esté disponible. Y le vamos a decir que el estado, acá, tiene que tener un widget, y este widget va a ser un forms, y para poder yo seleccionar elementos, ¿cómo se llama ese el botoncito? ¿Cómo se llama ese input cuando yo tengo para seleccionar cosas? Se llama, acá está, ¿cómo se llama? Select. Entonces vamos a buscar algo que diga form.select. Y ahí está. Tengo entonces un select. Perfecto. Si yo lo dejo así, tengo un select. Si actualizo acá, ahí tengo un select. Se puede apreciar. Pero ¿qué tengo para seleccionar? Nada. ¿Por qué? Porque no le he definido nada dentro del select. Entonces los select permiten darle un valor. Entonces acá nosotros ponemos choice, o sea, elegibles. Choice es como elegible, ¿no? O selecciones, exactamente. Y le ponemos acá estados. ¿Y dónde está estados? Bueno, yo lo acabo de definir acá arriba. Esto también puede ser, y aquí está la gracia, lo que yo creo que hagan ustedes después. Eso en vez de ponerle estados con un valor que yo estoy definiendo manualmente, ustedes lo pueden definir mediante una asociación con una foreign key. Leer los datos desde la base de datos y que se carguen cuando se muestre el formulario. Y listo. Sería modificar eso y ya tienen ahí los valores asociados en una foreign key. Vamos a ver si esto funciona. Si actualizo acá, dice activo por defecto. Entonces tengo la opción de seleccionar activo o inactivo. Y ahí ya tengo entonces un sistema que esté con esa opción. Por ejemplo, guardamos acá y acá veo que está el nombre, el correo y el teléfono. Pero me faltó aquí agregar ahora lo que sería el estado. ¿Por qué me falta el estado? Porque nuestro modelo, a ver dónde tenemos acá el formulario. Acá arriba está el estado. Acá le vamos a agregar también eso arriba, esa opción acá. Vamos a ver por qué no nos está. Ah, no, porque esa es la tabla, en realidad. Estoy pensando en el modelo, pero en la tabla. En la tabla de datos que nosotros tenemos en ver datos, acá en personas, tenemos que agregar entonces un nuevo campo que se va a llamar estado. Y vamos a agregar entonces un nuevo atributo que se llama persona.estado. Y si ahora actualizo, me aparece inactivo, pero inactivo ¿de qué forma está escrita? Con minúscula. ¿Por qué minúscula si yo lo seleccioné mayúscula? Porque cuando yo definí mi formulario, esta es la opción que se va a la base de datos y esta es la opción que le mostramos al usuario en la selección. ¿Ya? Si lo quiero que los dos se vean iguales, simplemente tengo que escribir de la misma forma en ambas partes. Esto si lo quiero hacer un selector manual. Si quiero hacer un selector por base de datos, ya hay que agregar ahí la foreign key. Una vez que ya hemos hecho todo esto, lo que vamos a hacer entonces, probablemente se me han preguntado, ¿sería práctico tener entonces un botón para volver cuando tenemos el formulario? O bien quizás tener un botón para poder volver cuando estamos acá en persona. ¿Se puede hacer? Claro. Bueno, por ejemplo, podríamos agregar acá un botón acá al fondo. Lo vamos a agregar porque posiblemente muchos quisieran tener acá un botón. Vamos a agregar, en vez de un botón, en realidad es un enlace, no es un botón como tal. Y le vamos a agregar entonces clase, una clase que sería entonces btn, outline, le voy a poner, ¿cuál el rojo era? Danger, sí, ¿dónde está arriba? Ya, vamos a poner entonces de color rojo para volver y va a decir acá volver. Aquí en mi base de datos entonces ahora actualizo y ahí está un botón que dice volver, cosa que cuando lo presione pudiese volver hacia la vista de insertar o bien aparte de insertar, perdón, aparte de, bueno, en realidad aquí volver no tiene sentido. Debería ser un insertar. No, agregar, nuevo, nueva persona. Y le vamos a poner acá un primary. Generalmente suelen ser como colores azules acá. Ahí sí. Agregar persona. Entonces, para agregar una persona nueva, yo lo que tengo que hacer es que acá tengo que tener. ¿Qué elemento tiene el A? Tiene un href, perfecto. Y ahora, mediante lo que es Django, yo puedo utilizar la siguiente etiqueta, que sería URL,
Creo que aquí me falta algo, eso sí. A ver, veamos qué es lo que me lleva a esto cuando pongo URL. No, no me lleva a nada. Era... es parecido, es similar. Pero para llamar acá un elemento tendría que ser con URL. Y si no me equivoco era algo así como name. Déjenme chequearlo en la documentación. Era acá con... Sí, debería ser, estaba bien lo que escribí. Entonces, probemos acá. Entonces sería URL y acá tendría que venir el name. Entonces acá le vamos a dar insertar guión bajo persona. Eso tiene que ser el name que yo voy a definir. Entonces voy a ir acá a mi URL y a registrar persona le vamos a dar entonces un name que se va a llamar insertar persona. Esto lo estoy dejando en nombres distintos para que se entienda que no estoy llamando a eso, no estoy llamando a eso, sino que estoy llamando directamente al name. Entonces acá, en mi modelo persona, si le pongo insertar persona, vamos a ver si es que está correcto ahora. Actualizo, hago clic y me lleva a insertar persona de forma directa. Lo que sí debiese hacer acá es que cuando llego a este método debería limpiar todo. Bueno, es que acá no es que esté sucio en realidad, sino que está recordando datos previos. Entonces, si actualizo esto, no está insertando datos, pero sí se están creando con datos que ya que el navegador carga por defecto. Si lo abro en navegación privada, esto no debería suceder, veamos. Ahí sí, ahí no sucede en la navegación privada. Acá sucede producto de que el navegador está recordando los valores, como cuando guarda el usuario y la clave. Está pasando esa misma situación, pero no me afecta en nada. Acá pudiese agregar quizás un botón en el formulario para volver. Entonces tendría que hacer exactamente esto mismo, así que lo voy a copiar, me voy al form, y acá donde dice submit, por ejemplo, lo podría hacer acá abajo. Acá le ponemos un danger y acá le ponemos que sea era listar personas, ¿cierto? Listar personas o personas, no me acuerdo. Listar personas. Y acá le vamos a decir, en vez de agregar una nueva persona, por ejemplo, volver a personas. Ahora entonces, que podemos volver a persona, ahora que podemos volver entonces a persona, yo tengo lo siguiente. Presiono acá volver a persona y aquí tengo entonces un sistema ya que es navegable, que es mucho más práctico y mucho más cómodo de trabajar que un sistema que no tiene estos enlaces. Y ahí, mediante el uso de los hipervínculos, nos vamos moviendo. Dígame. Ahí estaría entonces. Mediante la palabra URL podemos ir a hacer el uso de los name. Ya que eso se lo dije, lo vamos a ver más adelante. Ya lo estamos viendo, así que esto ya se lo tienen que aprender para usar en la prueba. Con la misma palabra del formulario, con la misma palabra, perdón, donde está la vista, con la que obtenemos los datos, con este form clear data, usted lo limpia. Retomando entonces con lo que estábamos viendo, esta es la tabla que tenemos actualmente y lo que yo quiero ahora es que con lo que es data table, que le voy a mostrar a continuación, tengamos lo siguiente. Voy a recargar acá y ojalá tengamos esa tabla. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla? Es que ya cuenta acá con opciones de poder ir avanzando, si es que tenemos muchos datos, podemos mostrar una cantidad de registros determinados y además podemos tener un buscador, que funciona efectivamente ese buscador para poder trabajar con este elemento. Entonces, ¿cómo se agrega esto? La verdad es muy sencillo y le da un toque bastante más profesional a una tabla. De hecho, la mayoría de las páginas o sitios donde se ven tablas generalmente utilizan este plugin de jQuery. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá para utilizar este ejemplo de tabla? Por ejemplo, aquí está la base de datos. Si yo escribo cualquier cosa, me muestra que se están haciendo los filtros. Puedo mostrar 100 datos y ahí me muestra todo el listado de datos. Es bastante práctico trabajar con este tipo de tabla. Si vamos acá a la documentación, nos dice, para comenzar a trabajar nos vamos a ir a la parte de la instalación y nosotros vamos a trabajar acá con CDN. Aquí sale un pequeño ejemplo.
Se los voy a ir explicando a continuación qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que tener. Lo voy a sacar del código para que lo hagamos todo en conjunto. Ya, nosotros hasta el momento tenemos eso, ¿cierto? Esta es la tabla que nosotros estamos viendo. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que van a hacer va a ser ir a su tabla, buscar el HTML y agregarle un ID. Ya, eso es lo que nos dice acá. Agreguen un ID a su tabla. Primer punto. Entonces, buscamos nuestra tabla y yo le puse ID, mi tabla. Ahí está. Primer paso, entonces, poner un ID a la tabla. Esto es solamente en la vista, nada más. Luego de ponerle un ID, lo que vamos a hacer entonces es ir acá donde dice a ir a CDN. Igual como trabajamos con Bootstrap, ¿se acuerdan? Primero copiamos el link del CSS, que esto va en el HIAT, lo copiamos, lo pegamos en la parte superior, ahí nos queda entonces el link del CDN, del CSS. Luego vamos a la parte inferior y copiamos entonces el script de JavaScript. Copiamos y lo pegamos. Para que funcione DataTable, nos dice que es un plugin de qué cosa, ¿qué dice ahí? jQuery o jQuery, como le dicen los compas. ¿Ya? Entonces vamos a buscar acá cdn jQuery. Le damos Enter. Y acá nos aparece jQuery cdn y buscamos cualquier jQuery que ustedes quieran. Yo voy a utilizar, por ejemplo, esa versión que está acá, la 3.x. Me voy a ir a la versión Slim minimizada, presiono botón derecho, le doy acá copiar dirección y lo que hago simplemente acá arriba, antes de que llame a la table, agregamos un nuevo script y dentro del script agregamos el CRC de jQuery. Ahora lo que hay que hacer es llamar a... Vamos a hacer acá un pequeño script. Aquí vamos a hacer un pequeño script donde, siguiendo con el tutorial, nos dice que lo que tenemos que hacer, aquí dice inicialización de data table, tenemos que tener algo así, un document.reddeddy function y que llame a data table. Así que esto lo copiamos y lo pegamos acá. Y le ponemos el nombre de nuestra tabla. Mi tabla se llamaba entonces mi tabla. Con eso, con simplemente esos cambios por ahora, no le voy a agregar más detalle. Si voy a mi base de datos, a mi tabla, perdón, ya se ve así. Le podemos cambiar acá los idiomas, todo a español, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Ya, reitero para los que no estaban prestando atención. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá entonces? Estamos integrando lo que es Data Table. Acá en la página oficial de Data Table nos dice que es un plugin para trabajar entonces con jQuery. Dice que es bastante fácil de usar, dice que es gratis y además es un plugin de jQuery como tal. Tenemos dos archivos que tenemos que utilizar, que sería el CSS y lo que sería entonces el JS. Y además nos dice acá cómo inicializar el proceso con esta opción que está acá. Si nos vamos a la opción de comenzar, la guía nos dice la instalación, entonces vamos al HTML, primer punto, agregar el ID, que fue lo que yo hice acá. Agregar entonces el ID de la tabla. Segundo punto, entonces nos vamos a CDN y agregamos el CDN acá, lo copiamos en el here, en esa parte. Segundo punto, el script lo agregamos acá arriba. Idealmente aquí. Antes de poder ejecutar esta opción, tengo que incorporar lo que es jQuery. Y esto tiene que ir en orden. Entonces jQuery debería cargar primero para luego cargar lo que es data table de jQuery. Si lo hago al revés, puede ser que me dé error. ¿Ya? No puede ser, posiblemente de error sí o sí. Y cargamos primero jQuery, que buscamos entonces en el navegador jQuery CDN, copian cualquiera de estos enlaces y lo importan. Acá estaría, importado con el CRC. Luego de tener entonces estas tres opciones, ese enlace y más el enlace que hay acá, lo que vamos a tener entonces es que... ¿dónde está la tabla? Acá. Vamos a tener que hacer la inicialización mediante un script aparte que haga lo siguiente. Un document.ready, cuando esté listo el documento, llamamos a la función que cargue la estructura del data table a su ID.
porque tiene signo peso. Signo peso significa ID. Lo seleccionamos acá el ID. Perdón, nada que ver, no estoy confundiendo, esto es jQuery, el signo peso, nada que ver acá. Este jQuery utiliza el signo peso para trabajar con la variable. Y acá tenemos entonces lo que sería mi tabla. Yo le puse acá mi tabla, gato es el ID, ahí sí, ahí está el gato, gato es ID. Y lo que hace es cargar entonces la estructura de data table de esta manera. Y ahí tenemos ya entonces una tabla un poco más elaborada. Vamos a registrar, registrar, ahí vamos registrando datos, por ejemplo. Y cuando llega a más de 10 datos insertados, nos vamos a dar cuenta que nos va a mandar justamente a otra hoja los datos sin ningún problema. Y ahí, por ejemplo, ahora tengo 2 hojas. Y ahí tengo entonces una navegación mucho más práctica, más cómoda. Si quiero ver más datos, simplemente lo amplío acá. Y si quiero buscar, por ejemplo, algún filtro, busco a todos los activos, me filtra acá solo por activos. Vamos a ser una persona que esté inactiva. Registramos, y si busco los inactivos, ahí están solamente los inactivos. Busco los activos y ahí están solo los activos. ¿Ya? Entonces lo bueno que tiene es que integra búsqueda, integra orden, integra paginación, etc. Ya, lo que me interesa que veamos a continuación, esto ya tenemos la tabla funcionando. Ahí entonces está la tabla funcionando ya con jQuery. Pero ahora lo que yo quiero, por ejemplo, es que el nombre, yo no puedo agregar, por ejemplo, el nombre A, sino que la persona que yo agregue tiene que tener al menos 5 letras, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de personalización en, en nuestras validaciones? Entonces lo que vamos a hacer en nuestro formulario, acá tengo el formulario, entonces vamos a agregar una validación, por ejemplo, para el nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá el nombre, nosotros lo tenemos agregado, le agregamos el for control y ahora le vamos a decir acá adentro, voy a ampliar acá y le vamos a agregar validaciones. Por ejemplo, le vamos a agregar acá, perdón, vamos a importar arriba primero. Vamos a importar lo siguiente. Voy a agrandar la letra para que vean mejor. Ahí. Voy a importar entonces lo siguiente. From django.core vamos a importar validators. ¿Ya? Vamos a agregar ahí para hacer validaciones. Primera línea, entonces. Luego de agregar estas validaciones, vamos a bajar acá y en el nombre vamos a agregar entonces validator. Y aquí podemos agregar las validaciones que nosotros queramos. Vamos a agregar 2 validaciones. Por ejemplo, que el nombre no tenga menos de 5 letras y que no sea más de 20. ¿Ya? O más de 10. Vamos a hacerlo así para que podamos ver el error en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Primero, vamos a decir que esto va a ser igual. Vamos a abrir corchetes. Y aquí vamos a ir agregando las validaciones. Primera validación entonces va a ser validator.min length validator, o sea que el largo mínimo va a ser de ¿cuánto dijimos? 5. Perfecto. ¿Y el largo máximo? Entonces copiamos, pegamos y lo cambiamos por 10. ¿Está bien así o no? El otro debería ser max. Perfecto. Vamos a probar si esto funciona. Simplemente reitero lo que hice. Importé acá validator y acá lo agrego dentro de mi formulario. Agrego la validación, le digo el mínimo y el máximo del carácter que yo voy a aceptar. Si yo voy a mi formulario ahora, acá está, y pongo la palabra A, le doy en guardar, ¿qué dice ahí arriba? Asegúrese de que este valor tenga al menos 5 caracteres. Tiene uno, más encima es personalizado el mensaje. ¿Ah? Ya, perfecto. No dice el campo. Eso habría que entonces entrar a regularlo posteriormente. También lo podemos hacer. Podemos regularlo. Por ahora solamente está diciendo que este campo, que bueno, no me dice cuál. Ah, no, sí dice. En realidad, lo que pasa es que esta estructura solo queda arriba del elemento al cual le corresponde. Si está arriba del nombre, es porque le corresponde al nombre. Si fuera el email, vamos a hacerlo con el email, por ejemplo, para que veamos acá, le correspondería al email. Por ejemplo, acá le voy a borrar el widget de password por ahora. Y si vamos acá al email ahora, actualizamos y pongo acá, por ejemplo, la A, doy en registrar, acá dice asegúrese que tiene 1. Entonces, si se fijan, es por el campo en el que va apareciendo.
Si está arriba, le pertenece a nombre. Si está arriba, le pertenece a email. Entonces, acá ya tenemos nuestra primera validación, validando entonces la cantidad del tamaño. En este caso, que sea menor que 5 y se agrego, por ejemplo, muchos caracteres, perdón, que sea al menos 5, que tenga al menos 5 caracteres. Y si tengo muchos, aquí no me está dando ningún error. Debería haberme dado un error acá, a ver. ¿Por qué no funcionó? Dice asegúrese que tenga al menos 5 caracteres. Solamente me está tomando el carácter del menos. Validators, ¿está bien o no? Max Learn, a ver, veamos si lo borro esto. Entonces que me está tomando solo el primero. Dice, asegúrese que tenga al menos 10 caracteres. Tiene 29. Tenga menos de 10 caracteres, tiene 29. Perfecto, sí me toma, pero por algún motivo no me toma uno si tomó el otro. A ver, veamos. Le tomó los dos, entonces tengo que ser yo el problema. A ver. Y ahí está, ya perfecto, ahí funcionó. No sé qué pasó, quizás no había actualizado la página bien, quizás. Ya bueno, está funcionando entonces acá la validación de el nombre. Pero, por ejemplo, si yo quiero que el correo, no lo estamos validando, ¿cierto? Voy a borrar acá esto del correo por ahora. Imaginemos que el correo, nosotros sabemos que tiene que tener una palabra, una letra clave, que todos los correos lo tienen. ¿Qué letra es? El arroba. ¿Acá yo estoy validando el correo? No. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a generar acá. Lo voy a hacer acá nomás si no hay problema. Vamos a crear entonces, de hecho aquí ya me está dando una referencia, vamos a crear entonces, dentro, fíjense, dentro de la clase persona de registro, no puede ser afuera, vamos a definir una función client, acá, client, guión bajo, ¿y qué vamos a qué se lo vamos a agregar? Al email, entonces vamos a ver client email, y entre paréntesis le vamos a dar self. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a crear nuestra propia regla, por así decirlo, de validación. Entonces le vamos a decir, ¿cómo sabemos cuál es el email? Vamos a tener acá input-email. ¿Dónde sacábamos el dato nosotros anteriormente? En la vista de dónde obtenemos el dato de client-data, ¿cierto? De ahí se saca el dato. Entonces vamos a obtener el dato y le vamos a decir qué dato queremos nosotros. El dato del... ¿Qué dato queremos? El email, perfecto. Aquí me faltó el self primero. Por eso no me toma. El self. Perfecto, ahí sí. Vamos a tomar entonces nuestro dato del email. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el email? Vamos a preguntar primero si eh, el input email, input-email, punto, vamos a hacer un find. Entonces vamos a buscar si es que el email contiene, ¿qué cosa? El arroba. Perfecto. Ahí. ¿Y esto tiene que ser igual a cuántas veces? Una mínima. Entonces, si es menos una, significa que no lo encuentra, ¿cierto? Que no existe. Entonces, si es menos una, le vamos a dar acá un raíz, y esto es como esto es lo que viene a ser como el print, por así decirlo, que nos imprime en pantalla. Vamos a tener acá forms.validator, perdón, validation error, y entre paréntesis le vamos a poner el correo debe contener al menos, no, debe contener el arroba. Ahí sí. Y retornamos el raíz. Así que ponemos return. No, perdón, si está correcto, si no pasa por ahí, entonces retornamos el input email. Si no está correcto, hacemos el raise que nos muestre este error y no puede seguir avanzando el formulario. Con esto ya tenemos lo que sería una validación personalizada. Podemos validar con lo que queramos. Ustedes ya saben Python, entonces pueden poner validaciones, por ejemplo, que el nombre parta por mayúscula, que el nombre parta por minúscula, que no pueden haber espacios. Ustedes pueden agregar ahí todo lo que consideren correcto, agregar acá adentro. Probemos entonces si funciona esto. Si voy acá a mi formulario, actualizamos
Damos acá clic, me dice completa el campo, perfecto, me dice completa el campo, pongo ahí una A, le doy en registrar, ¿y qué es lo que me dice? El correo debe contener el arroba. Y ahora si pongo el arroba solo, le doy en registrar, lo registra, porque solamente estaba validando que tuviera un arroba. Entonces acá debiese agregarle más restricciones. No, debiese, por ejemplo, acá, bueno, podría aprovechar el tema de las expresiones regulares. No sé si se recuerdan que las vimos el semestre pasado. Podrían agregar expresiones regulares acá, como lo haríamos en JavaScript, o bien lo podrían hacer mediante varios sí nomás. Por ejemplo, el largo del correo es de al menos tanto, al final termina con un punto algo, o tiene un punto entre medio, en los últimos caracteres, últimos 3 4 caracteres tiene un punto algo, etcétera. Pero es más recomendable utilizar una función regular, o una expresión regular, perdón, para validar acá el correo. Pero ya estamos viendo que podemos crear nuestros métodos personalizados. Bueno, en realidad muchos de estos métodos personalizados, si buscan por internet, van a aparecer un montón de ellos. Así que no les pido reinventar la rueda, pero sí conocer obviamente qué están haciendo acá. Entonces aquí lo voy a poner que esto es una validación personalizada. Perfecto. Yo creo que en honor al tiempo ya no voy a alcanzar a hacer el editar y el eliminar. Así que como tarea por ahora, eso lo vamos a ver en la próxima clase, como tarea entonces para ir finalizando, quiero que validen que el nombre tiene que partir por una letra mayúscula y que tiene que contener al menos 3 caracteres y que no puede tener espacios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí, tarea. Validar que el nombre debe empezar con mayúscula, mayúscula, no puede contener espacios y debe tener al menos 3 caracteres. ¿Ya? Esto obviamente lo van a hacer con una validación personalizada. Si quiere usarlo, no hay problema. Si sabe hacerlo. Claro, si sí o sí tiene que hacer las funciones client. De hecho, esto que yo estoy mostrando acá no lo estoy inventando yo. Si ustedes buscan Django Client, dentro de la información acá ponen Django, ponen Client, van a encontrar acá, dice formulario, sí, campo o validación de campos. Entonces, si ustedes vienen acá, viene toda la información de lo que estamos hablando recién, de cómo se validan los campos, de cómo se van tomando, se explica todo acá. Un ejemplo de Racing de validar el error, el valor es inválido, call invalid, etc. Aquí se va explicando lo que está bien, una mala validación, etc. Aquí viene la documentación oficial y está bien práctica en realidad para que la vean. Aquí el código que se envía, el parámetro, valor, etcétera. Ahí ustedes pueden trabajar con múltiples errores. Aquí está todo bien explicadito con ejemplos, así que para que lo puedan probar y lo puedan chequear desde acá. Entonces ahí está la documentación. Perfecto, detengo la grabación por ahora.